¿Qué tal, comunidad? Qué bueno volver a verlos. Hoy ya en la penúltima clase de Proverbios. Ya la próxima vendría siendo mi última parte de estas lecciones y luego vendría otro profesor para finalizar este gran libro de sabiduría que es el de Proverbios. Como siempre les digo, espero estén en un lugar tranquilo, que hayan apartado este tiempo, tengan su libretita, su agenda, su Biblia, para así tomar apuntes y para poder iniciar esta lección de la mejor manera. Y antes de comenzar, vamos a pedir la dirección a nuestro papá para que todo lo que hoy vayamos a aprender se quede bien atesorado y también pueda ser puesto en práctica. Amén. Así que oramos. Amado Dios Todopoderoso, Dios bueno, Señor, primeramente darte las gracias, papá, por esta instancia que nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de poder seguir creciendo como cristianos, Señor, y asimismo para poder hacer crecer de la mejor manera nuestra familia y donde nos desenvolvemos. Señor, te pedimos que todo lo que hoy tú nos vayas a enseñar a través de esta lección pueda ser puesto en obra, Señor, que la podamos meditar y también la podamos poner en práctica, Señor. Que por favor esta tierra esté fértil, esté presta a cualquier semilla para así después poder crecer fuerte, Señor, con un buen tallo. Papá, te pido, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que alejes toda distracción que pueda venir para poder captar y absorber todos estos nutrientes que usted nos quiere regalar el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. No merecemos nada de esto y estamos felices, Señor, de poder seguir estudiando y aprendiendo de este libro. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias por todo lo que nos quitas. En el nombre de Jesús, amén. Así que hoy ya vamos a ver el libro de Proverbios, ya en los capítulos 18 y 19. Lo vamos a desglosar con la misma metodología que lo hicimos en la clase anterior. Esta clase, bueno, la vez pasada dije lo mismo, pero tal vez esta clase dura un poco menos. Espero que sea así. Bueno, no lo sé todavía, pero espero que sí, porque hoy vamos a hablar de un tema en particular que vendría siendo y analizando qué es, cómo son los necios como título. Bueno, vamos a ver la insensatez en realidad. Pero como título de la clase del día de hoy es como una puerta. Bueno, ahí usted rellene, si es que se sabe ese dicho, si es que no lo pregunta. A mí me cuesta mucho el tema de los dichos, pero como una puerta, así se llama la clase del día de hoy. Esta clase va a estar basada en Proverbios 18 y 19. Dentro de estos dos capítulos saqué versículos que nos pudieran hablar de una manera directa, aprendiendo en estos dichos cortos, qué es lo que es la insensatez, sus consecuencias y qué podríamos hacer nosotros para revertir lo que nos puede causar ser personas poco sabias o ser personas insensatas, orgullosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es analizar estos dichos proverbiales para profundizar en las consecuencias de la insensatez, para así poder obtener tips para obtener consejos a través de la palabra, para obtener tips para nuestro diario vivir, para vivir sabiamente, que es prácticamente lo que nos quiere transmitir este libro de Proverbios. Para iniciar, vamos a ver el significado de esta palabra insensatez. Insensatez, según lo que busqué, lo que googleé, es falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Súper claro. La falta de juicio, la falta de prudencia y madurez antes de actuar. Cuando llegamos y hablamos sin pensar, sin antes escuchar, sin ser prudente, cuando no pensamos antes de hablar, cuando no hacemos un stop antes de poder actuar o antes de expresarnos, incluso con nuestra cara, cuando llegamos y sin prudencia y sin juicio hacemos algo, eso nos hace una persona insensata. Cuando falta madurez, también es una persona insensata. Aquella también que no escucha consejos, aquella que no quiere crecer, también es una persona insensata. Bueno, si quiere tomar nota, vamos a tomar los versículos de Proverbios 18 y 19. En el versículo 2, versículos del 6 al 7 y 21. Y en el capítulo 19, el 1, el 3, el 16, el 20 y el 27. A diferencia de la clase pasada, lo que vamos a hacer esta clase, vamos a ir por versículo y yo también le voy a dar, anoté cada acotación de cada versículo por si usted quiere hacer una pausa y tomar notas, lo que no hice la clase pasada. A muchos les gusta leer y ir tomando notas, así que perdón si la clase pasada no lo hice así, pero el día de hoy lo vamos a ir desglosando de esta manera. Y empezamos con este Proverbio 18, capítulo 18, versículo 2, que dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra.
ese es su placer, que su corazón se descubra. Yo aquí puse, el hombre sabio tiene una gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así con el necio, no encuentra deleite en la sabiduría. El hombre necio es aquellos que se deleitan más por lo que ellos dicen. Hacen preguntas muchas veces como para dárselas de sabio, para quedar mejor que alguien, pero no tienen ese deleite, no tienen esa satisfacción en el conocimiento, en la comprensión y en la sabiduría, sino que en su propia opinión. Y lo que más les gusta es que su corazón se descubra, que lo que ellos dicen de sí mismos pueda verse reflejado de la mejor forma. Y no es la manera, no es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Quiere que nosotros seamos personas sabias y que nuestro placer y que nuestra búsqueda siempre esté en una sabiduría ligada a lo que el Señor quiere con nosotros, buscando siempre la voluntad de Dios con ese temor del Señor. Y el versículo número 6 nos dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Eso es lo que a mí me gusta de los proverbios, que prácticamente se explican a sí mismos. Aquí dice, los labios del necio traen contienda. Puse aquí en el PowerPoint, esta es la naturaleza del necio, discutir. Sus palabras a menudo los pone en disputa. Aquellos que son necios muchas veces, bueno, voy a decir una verdad, hablan necedades, hablan y no son prudentes, son imprudentes al momento de hablar, llegan y hablan, no piensan muy bien, no hacen ese stop, muchas veces cuando deben quedarse callados no se quedan callados, incluso muchas veces lo hacen con enojo. ¿Y qué es lo que llama todo esto? Lo único que provoca es que su boca, los azotes llama, como dice el versículo, es que busque esa contienda, incluso puede llegar a pasar a golpes. Entonces, prácticamente el proverbio nos enseña a que no debemos ser como los necios, no tenemos que hablar para traer contiendas, sino que debemos ser sabios, y como aprendíamos la clase pasada, tenemos que buscar y hablar con esa dulzura, con esa miel que disipa toda contienda, que disipa toda raíz de amargura y todo problema que puede transformarse en una discusión que puede llegar a los golpes. Siguiendo con el versículo número 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Acá en el PowerPoint yo puse, las palabras del necio muestran su necedad, pero también trabajan para su destrucción. Muchos necios se han arruinado debido a sus necias palabras. La vida de una persona necia está prácticamente mal estructurada, y a menudo de que va avanzando en esa constante, en esa necedad, va destruyendo prácticamente todo en sí, todo, y en todo lugar en el que está pasando. Y no tiene una vida plena. Sus palabras prácticamente traen consecuencias. Esto ustedes lo pueden ver, a ver, lo podemos buscar en un ejemplo gráfico. Muchas veces les pasa a las celebridades o les pasa a personas que están en la tele. Ahora el caso de la persona que mintió, que dijo que tenía cáncer y no tenía cáncer, prácticamente trajo destrucción a su vida. Porque al ser necio y al mentir, al no ser sabio, ¿qué es lo que trajo para su vida? Trajo destrucción. Trajo, como se dice acá en Chile, trajo funa. Trajo funa para su vida, y ahora prácticamente las redes sociales son unas asesinas de vida. ¿Y qué es lo que trajo para su vida? Prácticamente trajo destrucción. Y lo que el Señor nos quiere enseñar, así como los dos versículos anteriores, que seamos más sensatos, que seamos sabios, que busquemos bien las palabras que vamos a decir, y si es que no hay que decir nada, es mejor quedarse callado, porque prácticamente nos vamos a ir arruinando gracias a nuestras palabras insensatas, nuestras necias palabras. Y siguiendo al versículo 21, nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, prácticamente lo que hablábamos en el versículo anterior, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí acoté, la lengua maligna mata a tres. Mata al difamador, al difamado y al que oye. Como dice acá, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aquí Salomón nos muestra y nos quiere enseñar que a veces las palabras, como él a veces los pronuncia como la boca, como los labios, como la lengua, como un instrumento de destrucción. Puede ser un instrumento de destrucción como también un instrumento de bendición. Pero aquellos que no la utilizan de una manera sabia, lo único que van a provocar es destruir al difamador, al difamado y a los que escuchan. Si no sabemos utilizar, no somos prudentes, no somos sabios al momento de hablar, lo único que vamos a traer a nuestras vidas es la destrucción. Asimismo, en nuestra misma comunidad, si nosotros no sabemos utilizar bien nuestra lengua, este músculo, nuestra boca,
no sabemos ser sabios al decir nuestras palabras, lo único que vamos a traer a nuestra comunidad va a ser división. Lo único que vamos a generar también en nuestras mentes es suposición. Cuando no somos sabios, lo único que logramos es a las grietas de nuestra comunidad, a los pilares de nuestra comunidad, es generarles grietas. Es cuando entra ese cáncer. Entra y empieza a destruir pilar por pilar, extremidades por extremidades, y lo único que causa es una fuerte división. Por ende, lo que tenemos que hacer es totalmente lo contrario. Es no hablar sin saber, no suponer, no buscar palabras, ser sabios en buscar las palabras, ya que una palabra puede traer una raíz de amargura, y esa raíz de amargura que queda tal vez en un hermano o en nuestro prójimo, lo único que va a traer son suposiciones, y esas suposiciones lo único que va a traer es aún más malas palabras de las que él recepcionó, y eso también en consecuencia va a traer una mala difamación, y esa difamación va a traer división. Por eso yo puse aquí que la lengua mata a tres: al difamador, al difamado y así al oyente. Así que ojo cómo utilizamos nuestra lengua, seamos sabios, porque de verdad que puede causar demasiada destrucción en nuestra familia, en el lugar donde nos desenvolvemos, como también en nuestra comunidad. Y ahí es mucho más preocupante, porque podemos matar espiritualmente con una sola frase. Así que ojo con eso. Y aquí dejo un pensamiento que dice: él es voluntarioso y por lo tanto está parado en medio de una corriente. Deja que todos pasen junto a él, pero él se queda donde estaba. Esta es prácticamente, estamos aludiendo al versículo número 2 de Proverbios 18, que dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Aquí cuando el necio busca a sí mismo, se busca a sí mismo que ser exaltado, y no tiene ese placer en buscar la inteligencia, en obtener sabiduría, es como dice aquí: él es voluntarioso y por tanto está parado en medio de una corriente, deja que todos pasen junto a él, pero se queda ahí mismo. Así que les dejo esa frase para que reflexione. Si no quiere reflexionar, pasemos al siguiente capítulo. Siguiendo ya con el capítulo 19, el versículo número 1 nos dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Aquel que camina en integridad es aquel honesto, es el responsable, el que busca siempre hacer bien, es una persona en la cual se puede confiar. Pero la persona perversa de labios es, como dice aquí, que el de perversos labios y fatuo, o sea tonto, o sea es una persona necia. Aquí en el versículo, en el cuadro puse: el libro de Proverbios es honesto con las devastaciones de la pobreza. Sin embargo, también reconoce que los pobres no son ninguna manera peor que una persona puede ser. Es mucho peor ser necio, es mucho peor ser insensato, es mucho peor ser orgulloso y no recibir consejos, que hablar cosas retorcidas y perversas, que andar hablando tonterías. Palabras que, como lo veíamos en el capítulo 18, palabras que pueden traer destrucción a una persona, a una comunidad y así mismo. Eso es lo que causa la insensatez, lo que provoca. El versículo número 3 nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En el cuadro puse: es cierto que un necio es necio porque está retorcido su corazón. Sin embargo, también es cierto que el hombre necio encuentra su camino cada vez más retorcido. Nuevamente estamos aludiendo a los versículos anteriores, que nuestras palabras y nuestra insensatez, el ser necio, trae demasiada destrucción a nuestras vidas. Y terminando aquí dice: la insensatez conduce a más torceduras. O sea, esto es una constante. Asimismo, cuando nosotros hacemos las cosas bien y vamos en una constante, vamos en un crescendo. Pero lo antónimo a esto, que vendría siendo la insensatez, el ser necio, también conduce a más torceduras. Y terminando, el versículo lo remata diciendo: y luego contra Jehová se irrita. Es tan necio que todo lo que le pueda llegar a pasar, todo lo malo que le pueda llegar a pasar a su vida, se lo atribuye a Dios y se irrita con Dios, se irrita su corazón y va en contra de nuestro papá. Muchas veces esto también pasa siendo cristiano. Muchas veces somos necios y atribuimos todos nuestros males y todo lo que nos pasa prácticamente con un corazón irritado hacia Dios.
y no debiese ser así, ya que cada proceso es un entrenamiento y muchas veces nosotros somos los mismos que mal estructuramos nuestro camino, torciéndolo completo bajo nuestra insensatez, provocando que nos vaya mal en nuestro avanzar. Ya pasando al versículo 16, dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Aquí en el recuadro el apunte dice: la obediencia a la palabra y el mandamiento de Dios es de beneficio real y práctico. Real y práctico. La obediencia guarda la vida y el alma del sabio que vive según la palabra de Dios. Quien obedece la palabra y quien suministra bien todos estos tips, quien absorbe como esponja toda esta guía que nuestro papá nos está dando, pongámosle en estos momentos en este libro de Proverbios, bueno, y a lo largo también de toda la palabra de Dios, guardará su vida y vivirá según la palabra de Dios. Pero en el caso contrario, así como se explica el proverbio a sí mismo, el que la menosprecia, aquel que hace oídos sordos, incluso, voy a dar un ejemplo así muy aleatorio, incluso siendo cristiano, estando en la comunidad, escuchando la palabra, sabiendo que es para uno, haciendo oídos sordos, no, me la está tirando a mí, esto no proviene de Dios, quien la menosprecia de tal forma, morirá. Tal vez, voy a morir, tal vez no es literal, pero de una manera espiritual, morir es mucho peor que morir físicamente, de dejar de existir en este mundo. Así que tengamos ojo, es sumamente fácil de entender este proverbio, pero muchas veces para nosotros como cristianos es muy difícil ponerlo en práctica. El obedecer la palabra, el obedecer lo que el Señor nos manda a que obedezcamos y el guardar sus escrituras, pero siendo constantes y siempre yendo, como dijimos anteriormente, en ese quechendo, en ese querer, el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar con su Espíritu Santo a que nuestros caminos sean de vida para guardar bien su palabra. Bueno, aquí otro pensamiento que dice: los necios intentarán culpar a Dios cuando arruinen sus vidas. Aquí estamos aludiendo a Proverbios 19:3, prácticamente. Y dice: los necios intentarán culpar a Dios cuando arruinen sus vidas. El necio no está dispuesto a aceptar el fracaso como propio. Así de necio es. Por supuesto, culpar a Dios también es una locura. Los dejo con otro pensamiento. Me gusta colocar este tipo de frases porque prácticamente explican todo lo que tal vez yo mal expliqué anteriormente y hace que puedan alinearse con lo que el Señor nos quiera enseñar. Ya pasando a los dos últimos versículos, versículo 20 nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. En el cual lo puse: una de las primeras señales de la sabiduría es la disposición a recibir más sabiduría. Aquel que no tiene sabiduría y escucha los consejos de los demás empieza a crecer poco a poco en esto de la sabiduría. Una persona enseñable que escucha el consejo y recibe la corrección ya ha progresado mucho en el camino de la sabiduría. Es lo que quiere nuestro papá, que no seamos orgullosos, que no seamos insensatos, que no seamos soberbios, sino que también estemos prestos a escuchar lo que alguien más nos pueda decir y aún así sea una corrección. Muchas veces nosotros tenemos normalmente esa actitud de creer sabérnoslas todas y ponemos esa muralla a aquella persona que nos viene, no sé si con buenas o con malas intenciones, pero normalmente en nuestro mundo, en nuestro círculo, nos viene a enseñar para que podamos crecer. Pero cuando nosotros le hacemos caso omiso a lo que nos están diciendo, lo único que va a provocar que seamos personas insensatas. Yo siempre pongo como ejemplo, porque de verdad a mí me gusta mucho el ejemplo de Priscila y Aquila cuando hablan con Apolos. Le faltaba un poquitito más. El hombre era valiente, tenía la personalidad de pararse al frente de todos, ir y predicar, pero le faltaban algunos detalles que Priscila y Aquila le fueron a enseñar. Él escuchó lo que Priscila y Aquila le estaban enseñando para fortalecer también su discurso. Lo hizo una persona mucho más sabia. El rompecabezas que él tenía le faltaban algunas piezas y Priscila y Aquila la tenían, la tomó y la puso en su rompecabezas. Cuando nosotros no somos sensatos, lo que hacemos es que cada vez que nos vayan a pasar piezas para nuestro rompecabezas que tiene 1.000.000 de piezas, lo único que vamos a hacer es que quede con hoyos nuestro cuadro o el rompecabezas que estábamos armando. Y no es lo que quiere el Señor para nosotros, sino que todo lo contrario, que podamos armar este rompecabezas, que podamos ir evolucionando en esta cosmovisión cristiana para ser mucho mejor que antes. Ya terminando con el último versículo de lo que vimos como tema central, que era la insensatez, claramente buscando el antónimo para ser sabios.
Nos vamos al versículo 27 del capítulo 19, que dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Salomón continuó dando sabiduría a sus hijos y advirtió sobre el peligro de dejar de escuchar las instrucciones. Es un peligro para nuestras vidas el dejar de oír la palabra de nuestro papá. Es un peligro para nuestras vidas el dejar de escuchar los consejos de nuestros padres. Es un peligro dejar de escuchar instrucciones, de dejar de instruirnos, de dejar esa constante de querer crecer para honrar a nuestro papá. Es un peligro porque, como lo vimos en los versículos anteriores, lo único que va a provocar todo esto es destrucción para nuestras vidas, un camino retorcido. Y vamos a llegar a ser tal vez tan insensatos que no van a salir palabras sabias de nuestra boca, sino que lo único que va a provocar división, va a provocar contaminación en otras personas, y lo único que va a provocar es que nuestra vida no sea plena, sino que tengamos una vida en puras piedras y piedras, malestares, tropezones, caídas y con un corazón irritado con el Señor. Y es todo lo contrario de lo que quiere nuestro papá. Por ende, aludo también a estos estudios bíblicos, aludo también a todo el programa que tiene nuestra comunidad. Es sumamente necesario que estemos conectados y aquí no estoy diciendo, o tú que no te conectas, tú que no, estoy hablando en general. Lo que nos está enseñando el versículo 27. Es sumamente importante que estemos conectados en este manantial, en esta fuente de vida que nuestro Señor nos entrega, tal vez a través de todas las actividades que tiene nuestra comunidad. Nuestra comunidad no es perfecta. Si fuese perfecta, realmente no sería la comunidad que es. Y si le dicen que es perfecta, realmente están equivocados. Pero, va en una constante en un querer crecer. Es contemporánea y nuestros pastores asimismo también están dispuestos siempre a crecer y ver a sus ovejas crecer. Y todos estos planes que tiene nuestra comunidad, día lunes oración a las 6:30, los estudios bíblicos los días jueves, como también las reuniones que tienen los líderes de nuestra comunidad, asimismo también las oraciones de los días miércoles, como también, ya dije, los estudios bíblicos, los jóvenes, varones, Débora, grupos conexión, el culto del día sábado, actividades extras programáticas. Lo único que se hace con estas actividades, ¿cuál es la intención? Es atraernos cada vez a la fuente de vida, la cual necesitamos en una constante. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros caminos son rectos, pero su final prácticamente es destrucción y es muerte, y el Señor quiere que estemos conectados a esta fuente. Muchas veces se hace carga porque no sabemos distribuir nuestros tiempos, porque no somos sabios ni siquiera en eso. Ahora, ya terminando esta pandemia, es cuando realmente se ve si estuvimos conectados a la fuente durante todo este tiempo o fuimos insensatos. Pero si nos damos cuenta que fuimos insensatos, esto también nos enseña y nos da luces de que somos también y estamos en un crescendo en esta sabiduría. Cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien, demuestra un carácter ya un poco más maduro. Necesitamos ir alimentándonos, necesitamos ir escuchando de instrucción, necesitamos estar conectados con nuestro papá. Si el Señor nos ha dado todos estos elementos, todas estas formas de poder estar conectados con nuestra comunidad, es necesario que las tomemos, es necesario de que podamos estar conectados. Usted mismo autoanalícese en este momento. Cuando se ha apartado, yo creo que más de uno de nosotros se ha apartado por cierto tiempito, o hemos estado divagando en otras enseñanzas, en otros tiempos que no debiesen ser los correctos, que no son, mejor dicho, que no son los correctos. Todos hemos estado en esa instancia. Ahora respóndase a usted mismo. Si está en familia, respóndanse ustedes mismos. ¿Cómo le han pasado? La han pasado bastante mal, no han estado conectados con nuestro papá, por ende, lo único que ha traído a sus vidas es divagar en un camino, no sé si tan retorcido como decían los versículos que estábamos analizando, pero no estábamos en un camino pleno, no nos sentíamos plenos. Necesitamos de nuestro papá, somos dependientes de nuestro papá, no somos independientes. Saber que somos dependientes de nuestro Dios, de nuestro Rey, nos hace personas sabias. El principio de la sabiduría es ese temor, ese es el temor del Señor. Así que yo los invito, hermanos, a que podamos seguir instruyendo, a que sigamos estos estudios bíblicos y que no nos estanquemos. Y si nos vamos a estancar, va a ser para meditar en su palabra y para luego tomar y avanzar de una manera firme. No voy a alargar más esto porque de verdad no era para alargarse tanto. Vamos a dejar este pensamiento que dice: el significado aquí es que es mejor no aprender que aprender a negarse a obedecer. Repito, el significado aquí es que es mejor no aprender que aprender a negarse a obedecer. La dejo ahí. Y otro pensamiento dice: sin atención constante a la sabiduría, los seres humanos depravados inconscientes se apartan de ella. Incluso Salomón, el antiguo modelo, el impulsor a todos estos dichos proverbiales, a esta sabiduría, incluso así, Salomón,
El antiguo modelo se desvió cuando dejó de escuchar sus propios proverbios. Lo que hablábamos recién, esa leve desconexión, de verdad que no nos trae muy buena vida que digamos. Y el versículo de la semana va a ser: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez y para que podamos vertirlos en nuestra familia, en nuestra comunidad y donde nos desenvolvemos. Thanks, Oscar. No sé por qué lo puse en inglés, tenía que haberlo cambiado, perdón. Gracias por estar conectado el día de hoy. De verdad, espero que Dios trabaje en nuestras vidas y que puedan haberle sacado el mejor provecho a la lección que el Señor nos regaló el día de hoy. Y como pregunta para que pongan en YouTube, no voy a hacer tantas preguntas el día de hoy, para que pongan en YouTube la misma que hicimos como la segunda clase, si no me equivoco. En una escala del 1 al 10, siendo 1 insensato, 10 sabio. Después de haber escuchado y haber comido un poquitito en estas clases, ¿en cuál escala cree usted que está? Del 1 al 10. Siendo 1 insensato, 10 sabio. Me despido. Fue un gusto haber compartido con ustedes y espero que Dios siga trabajando en nuestras vidas y cada día nos haga más sabios para así poder honrarlo a Él y ayudar a muchas personas. Amén. Sean bendecidos.